Siempre disfruté caminar por la noche, especialmente en Central Park. Es más tranquilo, casi vacío y me ayuda a organizar pensamientos después de un día completo. Si bien muchos evitan el parque por la noche, me gusta la tranquilidad que ofrece, el sonido lejano de la ciudad mezclado con el molde de árbol. Fue uno de esos momentos en que todo parecía suspendido, como si el tiempo se desacelerara. El viento era ligero, lo suficientemente frío como para temblar la piel, pero no lo suficiente como para molestar. Las luces de los postes lanzaron largas sombras en el piso, creando figuras distorsionadas que se movían mientras caminaba. Cerca de mí, una pareja estaba hablando bajo, sentado en uno de los bancos. El hombre se rió de algo que la mujer dijo, una risa íntima, contenida e íntima. El sonido se mezcló con la esquina esporádica de un grillo, el guardabosques de las hojas debajo de mis pies y un silbato de tren lejano. Un ambiente común, cómodo y seguro. Seguí caminando, mis manos en mis bolsillos, respirando el aire fresco, dejando que mis pensamientos deambulen. Pero entonces algo me hizo parar. Una bolsa. Estaba apoyada contra uno de los bancos de madera, entre bolsas de basura abiertas y vasos desechables. Esto por sí solo era extraño. No era una bolsa, sino una marca, uno de esos modelos que cuestan el equivalente a un mes de alquiler. El cuero negro brillaba a la luz del poste, casi intacto, como si se hubiera ido allí recientemente. Mi primer instinto fue pensar que alguien la había olvidado, tal vez un error tonto de alguien distraído. ¿Pero por qué en medio de la basura? Dudé. Algo en la escena me molestó. Central Park no era extraño para los objetos abandonados, pero una bolsa así, dejada así, parecía mal. Me acerqué un poco más, mirándola. El cierre de oro estaba intacto, sin signos de ruptura, y no había marcas de tierra visibles. ¿Por qué alguien jugaría algo como esto? Miré a mi alrededor. La pareja todavía estaba allí, pero ya no hablaban. Parecían distraídos, mirando los teléfonos celulares en sí. El resto del parque estaba vacío, sin movimiento inusual, sin presencia de sospecha. Aún así, sentí un escalofrío por la columna vertebral. Toqué la bolsa con la punta del zapato, empujándola ligeramente. Pesado. Había algo adentro. Mi corazón hizo un pequeño salto. Tal vez había documentos, un teléfono, alguna pista de quién era el dueño. Por un segundo, pensé en dejarla allí. No era mi problema. Pero, ¿y si alguien la estuviera buscando? Me bajé y tomé la bolsa. El cuero estaba frío al tacto, como si se hubiera ido allí recientemente, pero no había nadie alrededor. Al sostenerlo, sentí un peso dentro, algo sólido. Mi pecho apretó un poco. Tal vez fue solo un cambio de suerte, algo dejado por el descuido y eso podría devolverse al propietario. Pero entonces, se me ocurrió un pensamiento, ¿qué pasaría si fuera algo peor? Fue en este momento que me di cuenta de algo extraño. La pareja que estaba en el banco, hasta ahora absorbida en los teléfonos celulares, ahora miraba hacia mí. No directamente para mí, sino para la bolsa en mis manos. Las caras eran impasibles, inexpresivas, pero había algo inquietante en la forma en que me vieron, como si estuvieran esperando para ver qué haría. Mi primer instinto fue fingir que no me di cuenta y seguir caminando. Pero cuando dio un paso atrás, un detalle me congeló en su lugar. Sus teléfonos celulares fueron apagados. Las pantallas, oscuras, nunca han estado moviendo nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Me volví lentamente, tratando de ignorar la sensación de que necesitaba irme. Pero antes de que me fuera, noté algo aún más extraño. En el medio de la basura, donde estaba antes, había un pequeño trozo de papel blanco, doblado por la mitad. Estaba seguro de que no estaba allí antes. Alguien había dejado eso ahora. Mi respiración estaba atrapada en la garganta. Traté de convencerme de que era solo una coincidencia. Cualquier papel, pero la lógica ya estaba dando paso a una incomodidad creciente. Me incliné para conseguirlo. El papel fue doblado meticulosamente, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de dejarlo exactamente allí. Mis manos temblaron ligeramente mientras desarrollaba la hoja. 3 palabras me miraron, escritas en rojo. Eres el siguiente. Me puse de pie, el papel entre mis dedos, sintiendo el peso del silencio a mi alrededor. Esperaba con ansias la pareja. Ya no estaban allí. El banco estaba vacío. Un resfriado viajó mi grano y me di cuenta de que mi aliento estaba acelerado. De repente, el parque parecía diferente. Las sombras eran más largas, la luz de las postes más débiles. El aire parecía más pesado, cargado de algo que no podía nombrar. La bolsa todavía estaba en mis manos. Pero en ese momento,
Ya no quería sostenerla más. Miré a mi alrededor. No había nadie prestando atención. El parque estaba tranquilo, solo el susurro de los árboles y el sonido de pasos distantes. Las publicaciones inclinaban una luz débil en el camino, distorsionando las sombras de las hojas, haciéndolas parecer algo que no eran. Pasó una brisa más fría, haciendo que mi piel temblé ligeramente. Apreté la bolsa contra mi pecho por un segundo, sintiendo su peso extraño, y me incliné para examinarla mejor. Era pesado, pero no parecía contener nada sólido. El cuero era suave, sin rasguños, y el cierre dorado brillaba intacto, como si la bolsa se hubiera ido allí recientemente. Lo abro cuidadosamente, esperando encontrar algo normal: billetera, teléfono celular, algo de pertenencia personal que pueda identificar al propietario. Pero por dentro solo había un artículo, un sobre blanco y cerrado. Mi corazón aceleró un poco. Tomé el sobre y lo encendí entre mis dedos. El papel era grueso, sin marcas, sin remitente, sin nada que sugiriera quién lo había puesto allí. Mi instinto me dijo que lo dejara, solté mi bolso y me fuera, pero mi curiosidad fue más fuerte. Tal vez fue una identificación, algo que me permitiría devolver la bolsa al propietario. Respiré hondo y rasqué el costado del sobre. El sonido del papel que terminó resonó más fuerte que en el silencio del parque. Tomé la hoja adentro y, cuando la desarrollé, sentí un escalofrío por mi columna vertebral. La letra tenía solo 3 palabras escritas en letras hojas. Eres el siguiente. Miré esas palabras durante unos segundos, como si mi cerebro estuviera tratando de darles un significado racional. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había escrito? Mi pecho estaba apretado, y por un momento sentí un mareo ligero. Me reí, una risa corta y nerviosa, y volví a mirar a su alrededor. ¿Una broma? ¿Alguien lo ha olvidado aquí a propósito? ¿Pero por qué? ¿Para asustar quién? No tenía sentido. El parque estaba prácticamente vacío, y no había nadie allí para ver mi reacción. Si fuera una broma, ¿quién se estaba riendo ahora? Mi instinto me dijo que dejara mi bolso y me fuera, y casi lo hice. Pero entonces, escuché algo, un sonido seco, como la grieta de una rama de ruptura, y vino de detrás de mí. El sonido era rápido, claro. Mi respiración quedó atrapada por un momento. Giré la cabeza lentamente, mi corazón disparó, tratando de localizar el origen del ruido. Pero no había nada, nada. Solo árboles, caminos vacíos, la débil luz de los postes arrojando sombras alargadas en el piso. Sabía que no había imaginado. El ruido había sido real. Algo o alguien estaba ahí. Apreté la bolsa más fuerte. Mis manos estaban frías y sudadas. El parque, que una vez parecía un refugio tranquilo, ahora tenía algo diferente. No podía decir qué, pero era como si el aire fuera más pesado, como si el entorno en sí mismo estuviera esperando que hiciera algo. Me tragué con fuerza e intenté pensar racionalmente. Podría ser un animal, una ardilla, tal vez, un mapache que cose la basura. Pero la parte más primitiva de mi cerebro me dijo que no. Respiré hondo y tomé un paso atrás. Fue cuando escuché otro ruido. Esta vez, más cerca, un claro crujido, como si algo se moviera lentamente. Mis ojos corrieron por el parque, tratando de encontrar cualquier signo de movimiento. La pareja que estaba en el banco primero, ya no estaban allí. El banco estaba vacío, como si nunca hubieran estado allí. Mi corazón salta al pecho. Había visto a esa gente. Estaba seguro. Pero ahora, falta. Sin sonido de pasos. Sin advertencia. Apreté la carta dentro de la bolsa y comencé a caminar, tratando de no parecer aterrorizada. Lo más racional sería salir de allí. Deja la bolsa, olvídala, ve a casa y finge que no había pasado nada. Pero mis pies continuaron moviéndose lentamente, vacilante, como si una parte de mí todavía esperara una explicación lógica para todo eso. Miré la carta una vez más. Eres el siguiente. Las palabras parecían más vívidas ahora, más densas, como si tuvieran un peso que aún no entendía. Fue entonces cuando algo cayó desde la parte superior del árbol más cercano. El sonido era seco, sordo, como un peso muerto que llega al piso. Todo mi cuerpo se congeló. Y luego, muy, muy bajo, casi imperceptible, escuché un susurro. ¿Mi nombre? Alguien susurró mi nombre. Y juro que no había nadie allí. Me volví rápido, tratando de localizar el origen del sonido. Nada. Solo el parque vacío y la luz amarillenta de los postes. El aire parecía más frío que antes, como si el viento hubiera cambiado de dirección. Apreté la carta en mis manos.
Mi cerebro trató de racionalizar eso. Era un trote. Alguien debe haber dejado esta bolsa allí a propósito, solo para asustar a un desprevenido. Pero ¿quién haría eso? ¿Y por qué? Me obligué a reír, un sonido seco y convencido, como si hubiera tratado de convencerme de que no había nada malo. Pero la risa murió rápido. Algo dentro de mí insistió en que esto no era solo una coincidencia. Mi pecho subió y descendió más rápido de lo que debería, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente aún se negaba a aceptar. Miré a mi alrededor. La pareja que estuvo allí minutos antes. Silencio total. El banco donde estaban sentados ahora estaba vacío. Parpadeé varias veces. No tenía sentido. Los acababa de ver. Estaban hablando, riendo suavemente, y ahora, nada. No hay silueta en la distancia, sin pasos. Nada que sugiriera que se habían levantado y se fueron. Sentí un frío extraño en mi columna vertebral. ¿Alguien puede salir de la escena tan rápido sin hacer un ruido? El parque era grande, pero rodeado de caminos iluminados. Si se hubieran roto, todavía los vería en la distancia. Mis ojos barrieron el área, buscando cualquier signo de movimiento. Nada. Solo estiró sombras en el piso, bailando en el ritmo de las hojas que se agitaban con el viento. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Pero fue entonces cuando me sentí. ¿Conoces ese sentimiento cuando estás seguro de que alguien te está mirando? Un resfriado en el estómago, la nuca se golpea, la respiración se vuelve pesada. Yo estaba solo, pero no me sentí solo. Mi cuerpo era rígido. Fue un instinto primitivo, una advertencia silenciosa que gritó dentro de mí. El tipo de sensación que hace que un animal perciba al depredador incluso antes de verlo. La bolsa todavía estaba en mis manos. El papel arrugado dentro de la palma sudoroso. Mi garganta estaba seca. No mires hacia atrás. El pensamiento salió de la nada. Una frase sin propietario, sin lógica, pero eso sonaba casi como un pedido. No mires hacia atrás. El viento sopló más fuerte, haciendo que las ramas se movieran sobre mí. El susurro de las hojas debería ser un sonido normal, pero en ese momento parecía diferente, como susurros. Quería irme. Quería dejar caer esa bolsa y olvidarlo todo, pero mis pies parecían pegarse al suelo. Entonces, sin pensar, rompí la regla que me había creado. Miré hacia atrás, y por un segundo, solo vi el parque, el camino, los árboles. El mundo exactamente como debería ser. Pero entonces algo cambió. No había nada allí, pero al mismo tiempo, había algo. Era una ausencia extraña, como un espacio donde debería estar algo, pero no lo era. Como un agujero en el mundo, un fracaso en la realidad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que la sangre latía en los oídos. Todo mi cuerpo gritó para que saliera de allí. Y luego, la luz más cercana parpadeó. 1, 2 veces. Y eliminado. El lanzamiento tragó esa parte del camino, y juro que vi una figura en el último segundo antes de la oscuridad. No esperé más. Mi cuerpo finalmente reaccionó antes de que mi mente pudiera dudar nuevamente. Di un paso atrás, luego otro, y luego comencé a caminar rápido. Mis manos temblaron mientras metía la carta en mi bolsillo y sostenía la bolsa contra mi pecho. El parque parecía más grande ahora. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía expandido. El viento ya no era un susurro tranquilo, sino un ruido que cortó el silencio, como si algo se escondiera en él. El camino por delante parecía más largo de lo que debería, como si estuviera caminando en círculos. Y luego, sentí de nuevo, esa presencia. No es como un aspecto, sino como un peso. Algo estaba ahí, algo que no pude ver, algo que sabía que sabía. Y en ese momento, por primera vez, estaba seguro de que esta historia no había comenzado con la bolsa. Ella había estado sucediendo durante mucho tiempo. No me había dado cuenta. Mantuve la carta en mi bolsillo y cerré la bolsa. Tal vez la llevé a la estación de policía por la mañana. Pero en ese momento, solo quería salir de allí. El aire parecía más pesado, como si el parque en sí estuviera esperando algo. El silencio se volvió casi palpable, denso, llenando los espacios entre los sonidos. Mi corazón todavía me golpeaba el pecho, y mi aliento era más corto de lo habitual. Me apresuré al paso, siguiendo el camino brillante. La luz de los postes parecía más débil ahora. Los halos amarillentos apenas cruzaban la oscuridad entre los árboles. Cada pocos metros, miré hacia atrás, con la esperanza de ver algo, algún tiempo. Pero el parque estaba vacío, o al menos debería ser. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Esta vez fue un susurro, bajo, casi inaudible, pero cercano.
como si alguien hubiera dicho mi nombre. Mi cuerpo se congeló. El sonido no había venido de un lugar específico, no desde atrás, no de la izquierda, no de la derecha. Era como si se hubiera dicho muy cerca de mi oído, pero sin un cuerpo para llevarlo. Un escalofrío subió mi espalda. Mi visión estaba nublada por un segundo, como si un hormigueo se hubiera apoderado de mi cuerpo. Entrejé todas las direcciones, esperando a alguien, cualquier cosa, pero el parque estaba vacío, excepto por la bolsa. Ella ya no estaba en mi mano. El disco tomó un momento para caer. Mis brazos estaban vacíos. El peso que llevé se había ido. Mi mente buscó una explicación lógica, pero nada tenía sentido. No la dejé ir, no la dejé caer. Pero allí estaba ella, a pocos metros de mí, a mitad de camino. El sobre blanco estaba a su lado. Y ahora, había algo escrito en el piso. Una sola palabra, dibujada en la tierra como si alguien lo hubiera escrito recientemente, los contornos aún frescos. Mirar. Mi garganta se secó. No quería mirar. El viento soplaba, levantando polvo, hojas secas, moviendo las ramas de los árboles, pero las letras garabateadas en el piso permanecían intactas, como si estuvieran protegidas por algo que no podía ver. Mi respiración era demasiado rápida, mi cabeza comenzó a doler. Cada parte de mi cuerpo gritaba que necesitaba salir de allí, pero mis pies no se movieron. Era como si algo me hubiera arrestado al suelo, como si hubiera un hilo invisible entre yo y eso. Estaba siendo probado. Fue una elección, mira o no. Me tragué con fuerza, intenté retroceder un paso, pero mis rodillas parecían débiles. Mi corazón venció a las costillas como si intentara escapar de mi propio cuerpo. El silencio a su alrededor se volvió más pesado. La sensación de ser observada creció, volviéndose sofocante. Entonces algo se movió. No cerca de mí, no entre los árboles. Allá, en la esquina de mi ojo. No era una sombra, no era una figura. Era una ausencia. Algo que estaba allí, pero al mismo tiempo no. Y luego vino el segundo susurro, más bajo esta vez. Íntimamente. Mis ojos fijos en la bolsa, el sobre, la palabra escrita en el piso. Mi mente gritó que no debería mirar, que debería correr, que cualquier cosa era mejor que ceder ante eso. Pero mis músculos no obedecieron. El tiempo parecía suspendido. Y luego, el poste de luz más cercano parpadeó. 1, 2 veces. Y eliminado. La oscuridad se hizo cargo de esa parte del camino. Mi cuerpo se puso rígido, mi respiración estaba atascada en mi garganta. El silencio era absoluto, sin viento, sin que las hojas se movieran. Y luego, en el campo, algo se movió, justo enfrente de la bolsa. No quería mirar, pero sabía que era demasiado tarde. No miré. Quité la bolsa del piso con mis dedos temblorosos, di la espalda y salí del parque. Cada paso fue un esfuerzo consciente para no correr. Si corriera, eso se volvería real. Si corriera, confirmaría que algo andaba mal. El camino parecía más largo que antes, las publicaciones de los puestos parecían más débiles, distantes. Mi corazón golpeó las costillas, y con cada sombra que se movía con el viento, sentí una opresión en mi pecho. La bolsa pesaba en mi mano. No tanto para el contenido, sino por la sensación. Como si lo llevara fue un error. Como si, de alguna manera, estuviera tomando algo que no debería. Mi mente estaba tratando de unirse a las piezas. La bolsa, la carta, la palabra en el piso. La pareja desaparece. El susurro, nada tenía sentido. Me obligué a recordar que estaba en Central Park, que no podría pasar nada allí. Pero entonces, ¿por qué sintiste que no estaba solo? Mis pies tocaron el piso duro de la acera cuando finalmente salí del parque. La ciudad se veía diferente. El ruido de los autos, la gente, debería haber sido un alivio, pero parecía distante, amortiguado, como si todavía estuviera atrapado en ese momento. Cuando llegué a casa, cerré la puerta detrás de mí y tiré la bolsa en la esquina de la habitación. Mi pecho todavía estaba aumentando y descendía rápido, pero ahora, en mi espacio seguro, traté de convencerme de que era solo cansancio, paranoia. Tomé un vaso de agua, pero mi mano tembló tanto que dejé caer la mitad del líquido en el fregadero. Respiré hondo, apreté los ojos, repetí a mí mismo que no significaba nada. Era solo una bolsa. Fue solo una broma. Pero, ¿por qué todavía sentí ese temblar en la parte posterior del cuello? Fui a la habitación sin mirar la bolsa. Ella se quedó allí, aún así, donde la jugué, pero sentí su presencia, como si hubiera algo en ella que esperaba. No pude dormir.
Cada pequeño sonido de la casa parecía amplificado. El chasquido de los muebles contra el piso, un automóvil que pasa por la calle, el viento tocando la ventana. Pero lo peor fue cuando llegó el silencio. El verdadero silencio, que parecía llenar el espacio como un líquido grueso, donde incluso la respiración parecía demasiado ruido. Cerré los ojos. Me obligué a ignorar la sensación incómoda, la tensión del hombro, el estómago apretado. Mañana resolvería eso. Pero a la mañana siguiente, la bolsa ya no estaba allí. Todo mi cuerpo se congeló para ver la esquina vacía de la habitación. Miré a mi alrededor, sintiendo el sudor frío goteo por la parte posterior del cuello. La puerta todavía estaba cerrada. Las ventanas cerradas. Nada estaba fuera del hogar, excepto por la ausencia. Una ausencia tan fuerte como una presencia. Me detuvieron durante largos minutos, esperando que la realidad tenga sentido. Tal vez lo había movido sin darme cuenta. Tal vez mi mente cansada estaba jugando conmigo. Pero en el fondo, lo sabía. Ella había desaparecido. Y yo vivo solo. Traté de convencerme de que la había dejado en el parque, que el agotamiento de la noche anterior había creado recuerdos falsos. Los detalles se borraron. Pero entonces, ¿por qué recordé su peso en mi mano? ¿Por qué recordé haberla arrojado a ese rincón específico de la habitación? Hasta el día de hoy, no sé qué pasó esa noche. Pero a veces, cuando camino a las calles, siento que alguien me está mirando. No es siempre. Son en momentos específicos. Cuando paso por un callejón oscuro, cuando estoy sola esperando el metro, cuando el silencio a mi alrededor parece más profundo de lo que debería. Y juro que, de vez en cuando, todavía escucho ese susurro. Bajo, casi imperceptible. Suficiente para recordar que esa noche tomé la decisión correcta. Porque tal vez el error debía haber mirado. Y esta fue la historia de uno de nuestros seguidores. Si tú también quieres que contemos tu historia, déjala en los comentarios debajo de este video. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos preparado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.